Bien chicos, entonces el tema que vamos a ver hoy ya vamos a iniciar un tema en dos partes, que es la parte de genética. Eh, no recuerdo bien si luego vamos a ver una parte de genética molecular o algo parecido, sin embargo, la clase que sigue, que la están viendo allí, es genética no mendeliana. Y en esa clase de genética no mendeliana vamos a asignar las exposiciones que no habíamos asignado en el caso de ciclo celular. Y entonces allí sí vamos a explotar un poco la parte de genética molecular, ¿ok? Pero a través de las exposiciones, no a través de un tema como tal. Entonces, genética lo vamos a dividir en dos partes porque si bien el área es nueva, la genética es una de las ramas más nuevas de la biología, es un área que ha tenido un incremento un avance muy drástico en muy poco tiempo y al mismo tiempo está separada por la parte del descubrimiento del dogma molecular, el dogma central de la biología molecular. Una vez que se descubrió eso, se descubrió el ADN y se descubrieron las proteínas y los ribosomas y todos esos procesos que vimos hace como 3 meses, entonces hubo un antes y un después en la genética, tanto en lo que se estudiaba como en la finalidad por lo que se estudiaba y en los métodos. Entonces vamos a tener una separación muy marcada, ¿ok? Antes de que la genética fuese llamada ciencia, habían ciertos antecedentes o ciertas ideas bastante antiguas, si vemos la fecha, de Grecia. Todo siempre va a venir de Grecia. Particularmente Hipócrates, que es considerado el padre de la medicina, y Aristóteles, el padre de la biología. En el caso de Hipócrates, él consideraba algo parecido a la herencia, o más bien él se dio cuenta de que había ciertos rasgos que podían ser heredados. No todos, sino algunos. Y, por ejemplo, él se refería específicamente a la calvicie masculina o alopecia masculina. En el caso de que él notaba que si un padre era calvo, lo más probable es que sus hijos llegasen a ser calvos. Eso no pasó de ser una aseveración así como que, mira, como un chisme, ¿sí? No tenía base científica, era simplemente una observación que él veía que se cumplía en muchos casos. No entendía por qué pasaba, no se preocupó en entender y obviamente para esa época no tenía forma alguna de entender qué estaba pasando. Luego Aristóteles, unos añitos más joven que Hipócrates, rechazó sus ideas. ¿Por qué? No sabemos. Sin embargo, lo que decía Aristóteles es algo muy similar a lo que decía Hipócrates si lo analizamos, y de hecho es como una forma de explicar lo que está diciendo Hipócrates. Entonces puede venir de que esta pelea, aquí como pensando en algo, puede venir de que esta pelea simplemente fuese celos o que Aristóteles no entendiera lo que decía Hipócrates en términos de que manejara la misma filosofía. Aristóteles era como padre de la biología, no metafísico, sino materialista. Hipócrates todavía creía en cosas como los humores de la sangre, de la bilis, de la flema y esas cosas mucho más metafísicas. Entonces lo que decía Aristóteles era que el semen específicamente, y por esto se refería solamente al hombre, no a la mujer, iba a tener ingredientes de generaciones anteriores. No sabía tampoco qué eran esos ingredientes, obviamente, pero no estaba equivocado. Ninguno de los dos estaba equivocado. En realidad, lo que decía Aristóteles era un posible mecanismo para explicar lo que decía Hipócrates. Pero tuvieron que pasar más de 1000 años para que a alguien se le ocurriera explicar qué estaba pasando. Entonces, ahorita vamos a ir con esa parte. ¿Qué es la genética como tal? Ya cuando la genética pasó de ser ideas que estaban en la cabeza de algunas personas y se constituyó como una rama en sí misma de la biología, se iba a encargar o se empezó a encargar de la transmisión de la información genética, ¿ok? Eso es realmente de lo que se encarga la genética, de los procesos, que durante ese estudio analizamos otras cosas como genes o ADN o ribosomas o procesos moleculares. Eso es como un gaje del oficio, una consecuencia del estudio, pero en realidad lo que estudia la genética es el proceso de transmisión de la información. Y aquí hay que hacer una diferencia. El proceso de copia de la información genética y el proceso de transformación de ácido nucleico a ácido ribonucleico, de desoxi a ribonucleico, y la formación de proteínas no es algo que estudie la genética, es algo que estudia la biología molecular, la proteómica
Ya, esas dos. Y la bioquímica hasta cierto nivel, ¿ok? Hay un gran solapamiento entre estas áreas. La biología molecular estudia procesos moleculares de solamente tres macromoléculas: ácido ribonucleico, desoxirribonucleico y proteínas. Y por eso es que pudiéramos equipararla a la genética, pero el ámbito de estudio es bastante distinto. A la biología molecular le interesa cómo el ribosoma convierte el ADN en proteína. No le interesa el proceso de transmisión que está ocurriendo allí, que sí le importa la genética, ¿ok? Entonces, como la genética lo que le importa es la transmisión de la información genética y los procesos involucrados, se va a nutrir de ciencias auxiliares. Genética molecular, que ya la conocemos, que es un híbrido entre el estudio de los procesos de transmisión y el estudio bioquímico y molecular y biofísico de cómo ocurre esa transmisión a nivel de molécula en específico. La citogenética es una rama un poco más, es una rama vieja, sí es bastante vieja. Lo que se hace es ver al microscopio cuántos cromosomas tiene una célula y determinar si es haploide, diploide, tetraploide, si tiene mutaciones de aumento, disminución de cromosomas. No es la gran cosa. ¿Ok? Se van a estudiar también procesos de regulación de la expresión genética o génica. Y esto sí es exclusivo de la genética, porque acá, aunque vamos a estudiar procesos bioquímicos como silenciamiento de genes, por que le pegamos un grupo metilo, esos procesos, aunque sea una cosa bioquímica, es directamente un proceso que afecta la transmisión. Esto lo estudia únicamente la genética, un área nueva, muy nueva de la genética. Y esa área de la genética, que es la expresión génica o regulación de la expresión, luego hizo su evolución a la epigenética. ¿En qué se diferencian ambas? Esto es cómo los genes interactúan entre sí para regularse. La epigenética es cómo los factores que no son genes interactúan para regular a los genes. Y aquí vamos a tener cosas internas de la célula, cosas como hormonas también, y vamos a tener factores ambientales. Por ejemplo, la luz solar puede regular la expresión de los genes en muchos seres vivos, plantas y animales. La presencia de sustancias químicas en el aire, el estrés induce la regulación de ciertas actividades genéticas. El estrés puede causar cáncer, por ejemplo. Entonces, eso también es un área mucho más nueva que la expresión génica, pero que estudia básicamente lo mismo, solo que desde un punto de vista distinto. Y por último, las aplicaciones de la genética, que la podemos dividir en tres áreas, que están muy mezcladas entre sí. Empezando con la más vieja, que es la ingeniería genética, consiste en crear transgénicos, por así decirlo. Tomamos genes de una cosa, se los metemos a otra cosa y vemos si lo que resulta de allí es útil o no. ¿Ok? Luego la ingeniería genética hizo también su evolución a la biología sintética. En la biología sintética, que es el área más nueva de todas las áreas de la genética y una de las más nuevas de la biología, lo que se utiliza es computación, programación, lenguajes de programación para representar cada gen a partir de un comando de computadora. Y de esa forma diseñar procesos bioquímicos completos, diseñar metabolismos completos a partir de genes en computadora. Luego eso lo pasas a una máquina o a tus pasantes y comienzas a construir lo que hiciste en código dentro de una bacteria. Y así generas un metabolismo completo. ¿Ok? Estas dos cosas se unen en la biomedicina para la terapia génica, que es simplemente intentar corregir los defectos genéticos de una persona luego de que nació. Y así, por ejemplo, atacar el cáncer en lugar de medicinas, utilizar modificaciones puntuales en los genes que están causando el cáncer. Por ejemplo, si se dañó el P53, vamos a repararlo sin matar a la persona. Normalmente lo que pasa es que una vez que la persona sale del vientre, o sea que ya no es feto, no puede reprogramar su ADN. Para reprogramar el ADN de todas las células del cuerpo, tienes que modificar las células de los gametos. Modificas el gameto y ya el resto del organismo va a seguir ese patrón. El reto está cuando tienes células que no son gametos, o sea, todas las células de tu cuerpo. Allí es casi imposible, o no sabemos cómo todavía, cómo corregirlo. En algunas enfermedades sí se ha podido, en otras no. ¿Ya? Pero eso es un área que está muy jovencita tampoco. Hay otro montón de utilidades, ¿ok? Que son también genética aplicada, pero no genética aplicada como para lo que la gente vería algo útil, sino genética aplicada todavía a la ciencia pura.
que son este montón de cosas acá. Genómica es estudio de genomas enteros. ¿Ok? Por ejemplo, cuando publican en las noticias se secuenció el genoma del gusano tal. Eso es genómica, mapear el genoma completo de un individuo o de una especie o de un género entero. Y eso, unido a la metagenómica, que es estudiar esos genomas a mayor escala, los unimos y podemos obtener bastante información. Por ejemplo, una muy pura es la filogenia. A partir del genoma completo de especies, podemos hacer un estudio de cómo ha cambiado ese genoma en tiempo evolutivo y establecer quién vino de quién. Por ejemplo, corroborar otra vez, las 1.000 millones de veces que se ha confirmado, que el genoma del humano desciende directamente de un ancestro común con los demás primates y que por lo tanto venimos de los monos entre comillas. ¿Ok? Y eso lo podemos hacer para todo ser vivo del cual tengamos su genoma. Otra cosa que podemos hacer aplicada ya en parte a la terapia génica y a todos los demás procesos es, por ejemplo, si tomamos los genes completos, si tenemos el genoma completo de un individuo, tenemos en teoría la información completa de todas sus proteínas. Luego podemos aplicar la tablita de codones y convertir esos genes en, en, en aminoácidos. Y luego utilizando computadoras, supercomputadoras, convertir esos aminoácidos en proteínas. Establecer, por ejemplo, hipótesis de cómo esos aminoácidos se van a convertir en una estructura secundaria, terciaria y si acaso cuaternaria. Entonces podemos luego pegar esos modelos de proteínas y ver cómo interactúan. Esto puede ser algo muy puro o muy aplicado. ¿Cómo puede ser muy aplicado? Como tenemos el genoma del COVID y tenemos el genoma del humano, podemos hacer simulaciones de interacciones entre las proteínas del COVID y las proteínas de los pulmones. Y sin necesidad de ver al microscopio cómo se está uniendo el COVID a la célula, podemos tener una idea bastante precisa de cómo lo hace o de cómo no es posible que lo haga gracias a una computadora. Esa información, que también es parte de la predicción de estructuras proteicas, que es lo primero que hicimos, lo podemos utilizar aplicado a la inmunología para diseñar vacunas. Si sabemos cómo se unen o cómo se pueden estar uniendo las proteínas, podemos diseñar un fármaco que se meta acá en el medio y evite la unión. ¿Ok? Y tendríamos un fármaco, un posible fármaco, muchos posibles fármacos para combatir esa enfermedad. Pudiéramos también, ya volviendo a la parte, continuando ahí, la medicina personalizada. Si tenemos el genoma completo de un individuo, de una persona, no de una especie, sabemos, por ejemplo, que espero que no sea así, que, por ejemplo, Kiara tiene en su genética una predisposición a desarrollar dos tipos de cáncer y un tipo de diabetes en particular. Predisposición, recuerden, esto nos permitiría decirle a la persona, tienes un riesgo de desarrollar esto. Y luego, sin necesidad de que la persona haya desarrollado la enfermedad, empezar a tratarla para que nunca la desarrolle. ¿Okay? Eso es lo que llamamos medicina personalizada. Se hace con todos los bebés por obligación, por ley. Se verifica si tienen riesgo de desarrollar trastornos genéticos graves. ¿Okay? Lo que no se hace por obligación es el genoma completo y ver si, por ejemplo, hace 8 generaciones tuviste un tío con Alzheimer y por lo tanto tú tienes riesgo. ¿Okay? Ahora, volviendo a la parte pura, podemos hacer transcriptómica, que es hacer un mapa de todos los procesos de transcripción, o sea, mapeamos todos los posibles genes que existen y todos los posibles marcos de transcripción. Recuerden que si movía el marco de lectura, iba a tener genes distintos, ¿no? Entonces aquí podemos hacer un mapa de todos los posibles proteínas que se pueden generar a partir del material genético completo. Podemos hacer modelamiento de sistemas biológicos, que lo podemos utilizar en epidemiología, por ejemplo, para ver cómo un virus va a ir evolucionando conforme se va moviendo entre especies o entre países. Y esto nos sirve para comprobar que el COVID no fue hecho en laboratorio, por ejemplo. Y a todo eso le podemos meter matemática, como todo lo demás. Entonces, por ejemplo, si alguien trabaja con genética, lo que puede estar seguro es que hay un montón de cosas por hacer y que no todo es genética mendeliana de la de los frijolitos, esos súper aburridos, que eso ya no se usa de hecho. ¿Okay? Entonces, antes de empezar con la genética mendeliana súper aburrida, hay que ver unos conceptos.
El primero es a qué nos referimos con herencia. En genética, herencia va a ser dos cosas. La primera es el fenómeno por el cual un individuo, con reproducción sexual o asexual, independientemente de cuál sea, transmite sus características a otro. ¿Ok? El hecho de que las transmita, por ejemplo, que si tu padre es calvo, tú eras calvo. Eso es herencia, el hecho innegable de que eres calvo porque tu papá es calvo, o de que tus ojos son azules porque los de tu mamá eran azules, o que mides 1,50 m porque tus dos padres miden 1,50 m. Lo otro, que también es herencia, es el proceso genético y bioquímico por el cual pasó eso. ¿Ok? ¿Por qué tú eres calvo si tu papá es calvo? ¿O por qué no lo eres? Entonces la herencia va a ser tanto el hecho de que tienes características de tus padres o de tus ancestros, como el proceso por el cual obtuviste esas características. ¿Ok? Ahora, recuperando esto de la cromatina, ¿por qué la cromatina la pongo acá? Porque durante todo el ciclo de la célula, excepto durante la fase de división, o sea, la fase M, el, el ADN se encuentra en forma de cromatina. ¿Ok? Siempre va a estar en forma de cromatina. Cromatina activa o cromatina inactiva, independientemente de eso. Y esto permite la regulación. ¿Por qué? Fíjese que este es el material genético de una célula eucariota que está por acá todo enrolladito. Si tenemos un gen acá adentro, donde tengo el cursor, ese gen es imposible que los ribosomas lleguen ahí. Bueno, los ribosomas no, perdón. Que llegue la DNA polimerasa. Quiere decir, y la RNA polimerasa, quiere decir que un gen que se encuentra por acá metido, escondido, bajo el resto de la cromatina, no se va a transcribir y no se va a expresar. Mientras que los que se encuentran por acá afuera sí se van a leer. Entonces, este movimiento de poner genes acá adentro y acá afuera es una forma de regulación genética. Y la cromatina está constantemente moviéndose, enrollándose por un lado y desenrollándose por el otro. Nunca se va a cortar en la mitad ni se va a dividir, simplemente va a estar moviéndose. Y conforme la célula necesita expresar un gen u otro, va a pasar esa porción de ADN a una zona de fácil lectura y si no lo necesita la va a esconder. ¿Ok? ¿Cómo pasa eso? Bien complicado, pero pasa. Ahora sí, el cromosoma es una estructura que, como ya lo saben, se forma únicamente durante la fase de división celular y corresponde cada cromosoma a uno de estos territorios cromosómicos. ¿Ok? Durante la formación del cromosoma, sí, la cromatina se separa, se forman los cromosomas individuales y se segregan, como lo vimos en la clase anterior de meiosis y la siguiente anterior de mitosis. ¿Ok? Ahora, el cromosoma se va a formar por unas proteínas que se llaman histonas. Y esas proteínas también están presentes durante la cromatina o en la cromatina. La función es simplemente permitir que se enrolle el ADN alrededor de ellas, luego ellas mismas se enrollan una alrededor de la otra, se repite y se repite y se repite hasta que condensamos los 3, 4, 5 kilómetros de ADN que tenemos en cada célula en una estructura microscópica. Ahora, el cromosoma homólogo, que también lo vimos en meiosis y en mitosis, es porque cada individuo, cada animal, o bueno, cada mamífero, y específicamente nosotros, vamos a tener cromosomas pares. O sea, nosotros somos diploides, tenemos el doble de la carga genética, tenemos dos copias de nuestro material genético, independientemente de cuántos cromosomas sean. Eso es muy importante. Decimos 46. Los humanos tenemos 46, no todos los demás tienen 46. Entonces, por ejemplo, hay plantas que tienen 96 cromosomas. Hay bacterias, o bueno, las bacterias no tienen cromosomas. Entonces, o tienen uno, o dos, o tres. Hay individuos o organismos que tienen un solo cromosoma durante su división. Entonces, ¿por qué les digo eso? Porque cuando nos refiramos a la cantidad de cromosomas que tiene un individuo y decir si tiene o no cromosomas homólogos, lo vamos a escribir simplemente como N, 2N, 3N, 4N, XN. ¿Okay? No vamos nunca a dar el número. Cuando nos referimos a la especie individual, sí damos el número. Por ejemplo, el humano es 2N con N igual a 23. 22 cromosomas somáticos y un cromosoma sexual, que está por 2. ¿Okay? Y así hacemos con todas las especies. Además, no todos se llaman XY y los demás.
En los humanos se llama XY. En las aves, por ejemplo, se llama ZW. Es completamente distinto, ¿ok? Entonces recuerden que no apliquen los conceptos de los humanos al resto de especies. Pero en general, un cromosoma homólogo o dos cromosomas homólogos van a ser dos cromosomas idénticos en genes, pero distintos en alelos, ¿ok? Pueden ser distintos en alelos, más bien. Puede que sean iguales. Casi siempre van a ser distintos. Digamos que esta franjita, cada franjita es un gen. Esta franja es un mismo gen. Entonces, si ambos tienen el mismo alelo y son iguales los alelos para todos, entonces acá tendríamos dos cromátidas que son idénticas. Y si las de acá son idénticas entre sí e idénticas con ellas, y se repite para todos los genes, serían iguales. Pero lo que normalmente ocurre es que, por ejemplo, acá son iguales, acá también, pero esta tiene un alelo distinto que es recesivo, entonces no serían iguales, ¿ok? Entonces cromosomas homólogos van a ser cromosomas con los mismos genes en las mismas posiciones, pero no los mismos alelos, ¿ok? Y entonces vamos con que es un gen, que es una posición y que es un alelo. Un gen, como vimos mucho tiempo atrás en Dogma Central, es simplemente un pedacito de ADN que codifica información, ¿ok? Y esa información se puede convertir posteriormente en una proteína o quedarse como cadena de ARN. Eso también es algo particular. Sea cualquiera de los dos se va a llamar producto génico, pero ¿qué pasa? Hay genes que codifican proteínas, por ejemplo P53 con P minúscula, o muchos otros, o el operón LAC, ¿ok? El gen LAC. Pero hay veces que los genes no codifican proteínas, sino que hacen, por ejemplo, secuencias de inicio o secuencias de detención, o sirven como puntos de inicio de la transcripción. Recuerdan la caja Tata. Eso pudiéramos decir que es un gen, es una porción de ADN con información que se reconoce, pero no se convierte en proteína. Es simplemente un punto de unión. Otros se convierten en ARN y el ARN se puede convertir en una enzima que no es proteína, que se llamaría ribosina. Entonces a veces nos quedamos acá. Ahora, un locus es simplemente una posición en cada cromosoma o cada cromátida. Cada una de estas rayitas de colores es una posición y cada posición corresponde a un gen. Los genes no están saltando normalmente de posiciones y cuando lo hacen nos referimos a ellos con unos nombres particulares que no vamos a ver en bachillerato, lo van a ver en la universidad. ¿Ok? Que son genes transposones, genes que saltan, porque eso no es normal que ocurra, ¿ok? El gen no tiene o no debe tener la capacidad de estar moviéndose de un sitio a otro, porque recuerden que la transcripción inicia por puntos de inicio. Entonces, si el gen está acá y la proteína para traducirlo necesita pegarse acá y de repente ese gen se fue para ese sitio, ¿cómo lo leo? ¿Cómo lo encuentro? Eso es un desastre, ¿ok? Entonces, lo normal es que el locus o posición no se mueva, sea fija. Sin embargo, hay unos que sí lo hacen y hay otros que saltan entre especies. Más extraño todavía. Por ejemplo, el virus entra a la célula y sus genes empiezan a saltar a los cromosomas de la célula huésped. Más loco todavía. Por cierto, el plural de locus es los, y cuando lean esta palabra simplemente más de una posición. Un alelo es simplemente variaciones o variantes para un mismo gen. Digamos acá que tenemos el gen del pelo. El gen lo que me dice es, este individuo va a desarrollar pelo. Puede desarrollarlo corto o puede desarrollarlo largo. El gen es igual, está en la misma posición en todos los casos, pero lo que cambia es que el azul le dice a la célula, produce pelo corto, perdón, pelo largo, y el rojo le dice a la célula, produce pelo corto. Ahora vamos a tener dos características o dos propiedades. Algunos alelos van a ser dominantes y otros recesivos. ¿Qué quiere decir esto? Y esto solamente es válido para individuos que sean diploides o más. Quiere decir que si el alelo es dominante, si hay una sola copia o dos, el gen se va a expresar normalmente, como si no pasara nada. Si es recesivo, quiere decir que necesita obligatoriamente como mínimo dos copias. Si tiene una sola, no se va a expresar, ¿ok?
Y lo que pasa aquí es que cuando la célula empieza a leer el gen, si el gen es recesivo, perdón, el alelo es recesivo, lo que se produce es muy poca cantidad, es inútil para la célula y queda enmascarado por otro alelo que sí sea dominante. Sin embargo, si es dominante, si hay una o hay dos copias, lo que se produce es suficiente con una sola. Y entonces la célula ni siquiera necesita leer la otra copia. ¿Ok? Ahora, esta imagen de acá la vamos a entender también como estas dos condiciones. Si ambos cromosomas homólogos tienen los mismos alelos, vamos a llamar al individuo que es homocigoto o que está en homocigosis. ¿Ok? Es decir, tiene un cigoto igual. En cambio, si son distintos, lo vamos a llamar heterocigoto o que está en heterocigosis. La homocigosis es tanto recesiva como dominante, ¿ok? Ahí tenemos que especificar. La heterocigosis es heterocigosis y ya. Y se va a expresar el que sea dominante, ¿ok? Ahora, puede darse el caso, y lo común, es que una característica sea codificada por más de un gen. Por ejemplo, el color de cabello es codificado por 3 genes, por lo tanto 6 posibles alelos. Entonces, fíjense que son iguales en 2 de esos genes. El marrón, el verde y el azul son iguales, tienen los mismos alelos. Pero en el caso del de arriba, el, el, el Morty, que tiene pelo naranja, tiene los dos alelos en rojo. Pero el Morty, que tiene cabello marrón, tiene solamente uno en rojo. Quiere decir que este alelo rojo es recesivo y el marrón es dominante. Cuando está presente el marrón, el cabello es de color marrón. Ahora, el genotipo va a ser el conjunto completo de genes. O sea, metemos el genoma, metemos el material genético en una maquinita, lo secuenciamos. Eso antes se hacía a mano, ahora se hace con una máquina. Y vamos a mapear cada uno de los aminoácidos que están, de las bases, de los nucleótidos, perdón, que están en el material genético. Luego tenemos que hacer un proceso casi mágico para entender qué cosas ahí son genes. ¿Okay? Y eso es lo complicado. Pero una vez que se hace ese trabajo que puede durar años, ya podemos tener un mapa en el cual se lea absolutamente todos los genes que tiene un individuo o una especie, en qué posición están, qué producen esos genes, cuáles son los intrones que no producen genes, de qué longitud son, cuáles son las zonas de unión y todo eso. ¿Okay? Y luego ya con eso hacemos lo que queramos. Ahora, solamente en los productos génicos, ignorando los genes, si solamente queremos saber cuáles son los productos génicos, a eso lo vamos a llamar fenotipo. Ahora, en el caso de fenotipo, normalmente se le dice a las personas o a los estudiantes que son las características que tiene el individuo. Y pensamos en colores, altura, gordo, flaco, cosas de esas. Sin embargo, el fenotipo incluye el metabolismo, incluye hábitos ecológicos como si eres nocturno o diurno, si incluye, en caso, se ha demostrado que incluye aspectos como el humor, los rituales de cortejo, el tipo de reproducción, los gustos, todas esas cosas son parte del fenotipo también, ¿ok? No estoy diciendo que todo sea genético, pero muchas cosas sí. Por ejemplo, las aves del paraíso, este es un macho, nadie le enseña a este pajarito cómo hacer el baile. Él simplemente lo sabe desde que nace y lo va a saber hasta que se muera. Porque este patrón de baile está codificado en su genoma y luego de alguna forma su cerebro lo interpreta y sabe lo que tiene que hacer. Ant respondiendo ante la presencia de esta hembra feita que ni siquiera se ve. ¿Okay? Eso entonces vendría incluido junto a aspectos más obvios de ver como fenotipo, como el color de plumas. ¿Okay? Y ya. Bien, entonces voy a parar acá. Bien, ya estamos todos. Entonces, esta lámina no la vayan a copiar. No, no quiero que la copien. De hecho, no es necesario que la copien, es historia. ¿Ok? Eh, Como seguramente les han hablado de Gregor Mendel 12.000 millones de veces, ya ustedes deben saber entonces que él era un monje agustino, sí, agustino, que se llamaba Johann Mendel. Y luego, cuando se unió a la orden de los agustinos, se cambió el nombre a Gregor. ¿Okay? Importante que no le pongan Gregorio ni nada de eso, porque no se llamaba Gregorio, se llamaba Gregor.
¿ok? Entonces, ¿qué nos interesa de él? Él fue la primera persona de la que tenemos conocimiento, eso es muy importante. Es la primera persona que aparentemente se dedicó a buscarle una solución a ese problema que había dicho Aristóteles hace tiempo y e Hipócrates, de que los individuos tenían características de sus padres o de que el semen tenía características o ingredientes de generaciones pasadas. Fíjense la fecha, 1822 nació él, 1884 murió. Esto aproximadamente lo hizo a los 50 años de edad, quiere decir aproximadamente en 1870 o 1860. Estamos hablando de 2100 años de historia que pasó desde que Hipócrates dijo lo que dijo hasta que a alguien se le ocurrió ver qué estaba pasando allí. 2100 años en los cuales vivimos en completa ignorancia. Entonces, ¿qué hizo él? Él era un aficionado a la jardinería. Eso en realidad era lo que era. Él no era un científico, él no era un biólogo. Él era un aficionado a la jardinería, muy inteligente y con mucho tiempo libre. Entonces él comenzó a sembrar sus plantitas de frijoles de la especie Pisum sativum, ¿ok? Escogió esta especie porque como él sabía de jardinería, sí sabía, los jardineros anteriormente, ahorita no tanto, eh, se dedicaban a aprender las características de la planta, su hábito, su nombre científico, sus variedades, todo. ¿Bien? Eran botánicos con todas las letras. ¿Ok? Ahora no tanto. Entonces, ¿qué pasaba? Que él se dio cuenta de que Pisum sativum, como cualquier leguminosa, como cualquier frijol, quiere ser rápido, muy rápido, y al mismo tiempo produce una enorme cantidad de descendencia, o sea, produce muchísimos frutos y semillas. Entonces, él lo que veía, o la observación que sirvió para su hipótesis, era que si él tenía plantitas de un color, las semillas que salían de ahí eran solamente del color de la planta que él tenía sembrada. Y las que tenía de otro color se repetía. Si eran rosadas, sus hijos eran rosados. Si eran de color blanco, sus hijos iban a ser blancos. O sea, sus semillas iban a tener unas características y lo que naciera de ahí iba a tener unas características. Entonces él empezó a hacer sus experimentos, que duraron bastante tiempo, obviamente porque cultivar plantas, aunque sea rápido los frijoles, no quiere decir que tarda días, tarda semanas, tarda meses. Entonces, eh, él descubrió dos cosas importantes que la vamos a ver ahorita, pero lo más interesante de él es que sus descubrimientos fueron publicados en 1865 y fueron ignorados por todos, porque no hay internet. Él vivía en un monasterio, no o sea, los agustinos tienen permitido salir, pero igual es un monje. Entonces, durante mucho tiempo lo que él había descubierto, que fue lo que en realidad dio inicio a la genética como ciencia antes de él, esto no era considerado ciencia, porque nadie sabía qué pasaba, fue ignorado hasta 1900, en las cuales unos biólogos, Hugo de Brie, Carl Correns y Erich von Schermack, descubrieron sus libros, o su libro, y entonces vieron lo que él había hecho, replicaron sus experimentos y dijeron, tiene razón. Lo publicaron otra vez y se fundamentaron las leyes de Mendel, ¿ok? Que son dos. La primera es la ley de la segregación o el monohibridismo. ¿Qué hizo acá? Él tomó dos líneas puras. ¿Qué significa líneas puras? Una línea o un linaje de individuos en las cuales no hay mezclas, como la sangre pura de Harry Potter, ¿ok? Es lo mismo. Entonces él tomó uno, en sus experimentos, él no escogió las flores, él escogió la línea pura por las semillas, por la forma de la semilla. Entonces escogió las que tenían semillas de color amarillo y las que tenían semillas de color verde. Ignoren la imagen, enfóquense en el color primero. Él hizo su mezcla, cultivó, ¿cómo la cultivó? Tomó manualmente el polen de una planta y lo puso en el polen de la otra. Selló la planta con la flor con una tela para que no se produjera ningún otro evento de fecundación. Y así él garantizar que el polen que él puso ahí es el polen por el cual se va a mezclar, ¿ok? Es una forma de fertilización in vitro, no in vitro, perdón, asistida, que todavía se hace para las plantas, porque es muy fácil. Tomas un polen, le pones en el otro y la envuelves para que nadie más lleve polen ahí. Entonces él vio que su descendencia era el 100% amarillo, ¿ok? Ninguna salió verde.
Luego, luego tomó esos individuos otra vez y los cruzó entre ellos. O sea, cruzó hermanos entre ellos. Y esos hermanos, los descendientes de esos hermanos, apareció otra vez la semilla de color verde. ¿Ok? Entonces, allí él replicó eso muchas veces, en muchos casos, probó 1000 combinaciones distintas y llegó a la conclusión de que había algunos caracteres que tenían más fuerza y otros que eran más débiles. Los llamó dominante, el que tiene más fuerza, y recesivo, el que no tiene más fuerza. Y lo que dijo es, citándolo, al cruzar dos líneas puras que poseen variación en un mismo carácter, y solamente en ese carácter, eso es muy importante, la primera generación filial de esos individuos va a tener solamente el carácter dominante. Es el único que se va a expresar. Generación P son los padres. Generación F1 es la primera generación de descendientes o primera generación filial. ¿Ok? Todos los descendientes, el 100% va a tener la característica dominante. Luego, cuando realizamos un cruce entre los individuos de la primera generación filial, vamos a tener una relación de 3-1. O sea, un 75% va a tener el dominante y un 25% va a tener el recesivo. ¿Ok? Esa fue su conclusión. ¿Por qué lo llamamos monohibridismo? Porque él realizó el cruce con una sola característica, monohíbrido. ¿Ok? Luego volvió a hacer eso, pero para varios caracteres. ¿Ok? Y eso lo vamos a llamar cruce dihíbrido o polihíbrido o ley de la segregación independiente, que es, en mi parecer, la más importante de las dos. ¿Ok? Aquí él cruzó individuos distintos, pero que difirieran en dos caracteres, no en uno solo. Y él escogió color y textura de la semilla. ¿Ok? Realizó el cruce, obtuvo su primera generación filial. Luego, ¿por qué no pongo la generación filial 1? Porque ya vemos que todos van a tener el dominante. Entonces es inútil analizar este resultado en realidad. Analizamos el segundo para ver qué está pasando. Entonces tenemos el cruce con la primera generación filial entre ellos y obtenemos ¿qué? Obtenemos una proporción del 100%, que eran 16, 9 son amarillos y lisos. ¿Ok? Luego íbamos a tener 3 de esos 16 que iban a ser amarillos y rugosos. Luego vamos a tener una población de 3 de los 16 que iba a ser verde y lisa. Y una última proporción minoritaria de apenas un individuo que iba a ser verde y rugoso. Voy a leerle lo que dice. Al cruzar dos individuos que difieren en dos o más caracteres, o sea, un cruce di o polihíbrido, estos caracteres se van a transmitir como si estuviesen aislados unos de otros, de manera que en la segunda generación los genes se recombinan de todas las formas posibles. Esto es el hallazgo más importante de Mendel. ¿Por qué? Porque él lo que se dio cuenta acá es que los caracteres son heredados independientemente uno del otro. Si tienes 12.000 caracteres, la forma en la que tus hijos van a heredarlo no va a ser que uno dependa del otro. ¿Ok? Si tienes el color y la textura, el color lo heredas de una manera y la textura lo heredas de otra manera. ¿De qué manera? De esta manera, según la segregación normal. Y el patrón lo observas con estas proporciones. ¿Ok? Ahora, estos cuadritos se llaman cuadritos de Punnett. ¿Ok? El cuadrito de Punnett es una malla de el alto y el ancho va a ser el número de caracteres. Si tenemos 2, ponemos 2. Si tenemos 4, ponemos 4. 6, 8, 10, 20, 100, 900, lo que sea. Ponemos copias, ¿por qué? Porque el individuo es diploide, tiene 2 alelos, como mínimo. Entonces, como tiene 2 alelos, tenemos que considerar ambos alelos. Fue diseñado por un biólogo, que fue Reginald Punnett, y se utiliza para determinar la, las proporciones de descendientes o la probabilidad de que tengas una característica en particular. ¿Ok? Por ejemplo, si aquí tenemos el gen I con los posibles alelos I mayúscula en amarillo e I minúscula en verde, y es para el color de la vaina del frijol, entonces hacemos un cruce entre un padre heterocigoto dominante y un padre heterocigoto y un padre homocigoto recesivo.
Y lo que vamos a tener allí teóricamente es la mitad de la descendencia amarilla, heterocigota, y la mitad de la descendencia verde, homocigota, dominante, recesiva. ¿Cómo lo hacemos? Como una tablita de multiplicar vieja. Y con I me da esto. Y amarilla con I verde me da esto. Y verde con I verde me da esto. Y verde con I verde me da esto. El orden en que los pongan es no importa. ¿Okay? Si el mayúsculo o el minúsculo va primero, no importa. Ahora, sí me interesa hablarles algo de esto. Esto es toda la genética clásica, ¿ok? Estas dos leyes, en realidad, eso es toda la genética clásica. Y los genes o los caracteres que respetan estas proporciones se llaman, se les dice que tienen herencia mendeliana o son genes mendelianos, ¿ok? Eso debería ya decirles a ustedes de que hay excepciones. Y la verdad es que la mayoría de los casos son excepciones. Y los vamos a ver en la siguiente clase, que es herencia no mendeliana, ¿ok? Pero estos cruces no se limitan a dos. Si tenemos un cruce de tres características, esto aumentaría mucho más, ¿ok? Tendríamos, por ejemplo, A, B, C. Y tendríamos mucho más. Pero teóricamente hay una proporción que se mantiene, ¿ok? ¿Cómo se mantiene? Eso es importante. Digamos que aquí tengo, vamos a llevar esos números. Vamos a ver. 9 sobre 16. Y yo tengo 100 individuos. Quiere decir que 56, si tuviera 100 descendientes, en teoría 56 de ellos van a ser amarillos y lisos. 18 o 19 van a ser amarillos rugosos. Lo que queda sería 3, igual 18 van a ser verdes y lisos. Y apenas 1 sobre 16 o 6 individuos o 6% va a ser verde rugoso, ¿ok? Va a ser homocigoto recesivo. ¿Qué pasa? Esos números no se cumplen en la vida real. Se cumplen aproximaciones estadísticas a ese número. Por ejemplo, si tenían que ser 6, salen 4 o salen 3. Esto solo pasaría si tenemos una población infinita, ¿ok? No va a salir al 100%. Pero esto se ve afectado de muchas maneras. Les adelanto algunas. Por ejemplo, si el color amarillo se hereda de forma mendeliana, pero cuando un individuo es amarillo, produce una proteína que evita que se produzca el carácter rugoso, estos genes estarían ligados. Si hay uno, no puede haber el otro. Entonces, este no existe, ¿ok? Porque si es amarillo, es imposible que sea rugoso. Y allí se empieza a afectar la herencia mendeliana. Los genes ligados son algo muy común y otro montón de casos. El caso que vimos del Morty, de colores, esto no se hereda de forma mendeliana, porque la ley me dice que cada alelo se hereda de forma independiente, ¿cierto? Pero el color me lo va a decir tres genes al mismo tiempo, no uno. Entonces, aunque cada alelo se herede de forma independiente, el fenotipo no va a ser mendeliano, va a ser de otra cosa, ¿ok? Que son los que vamos a ver la semana que viene. Entonces, ahora sí terminamos los temas del contenido. Les explico la tarea. La tarea la vamos a hacer exposiciones que van a ser una para cada uno. De ahorita mi idea es asignarle a cada uno un área de la genética, ¿ok? Investigas el área de la genética que te asigno y la expones, la presentas. ¿En qué se basa? Sus descubrimientos más importantes y si quieres agregar algo adicional, lo agregas. En este caso, ahorita hay conectados 6. En plana, ya vaya. En plana creo que son como 3 estudiantes. Entonces yo le voy a poner 6 minutos a cada uno, ¿ok? Sin incluir preguntas. Si quedan por fuera, le damos la siguiente clase. Pero no hay mucho espacio en el cronograma para quedar por fuera, ¿ok? Entonces, si hay que extenderlo, empezar un poquito más temprano, lo extendemos. Pero como nunca se conectan todos, seguro se da tiempo. Ahora, si alguno quiere escoger un área, la puede escoger. Si alguno quiere... ya va. Víctor, cálmate. Víctor, ya, te estoy grabando. Ahora, si alguno quiere un tema que no es este,
lo puedes coger. Digamos que no quiero exponer un área de la genética, yo quiero exponer este tema. Si es de genética lo puedes hacer, ¿ok? Entonces, eh, ahorita, cuando terminemos, si alguno quiere un tema en particular, me lo puede enviar por WhatsApp y se lo pongo. Y ya mañana estoy publicando la lista. Sí, ya me enviaste por chat. Ya, Víctor se robó el tema de filogenia, que es mi tema favorito. Así que si lo haces mal, te voy a dar con furia. No, mentira. Ahora les digo, los temas son avanzados, es cierto. Pero la exposición no espero que sea avanzada. Están en cuarto. No están, ni siquiera los de quinto de secundaria que les mandé una exposición en universidad, fui malo. El tema es avanzado, pero la exposición no tiene que serlo. Expongan lo básico, ¿ok? ¿Qué es el área? ¿Qué método utilizas y para qué sirve? Eso es todo, ¿ok? Sea cual sea el tema que escoges. Si escoges un tema raro que no está en la lista, allí sí, pues, no sé qué quieras exponer. De todas maneras, esta exposición no es para esta semana, esta exposición es para a ver la fecha, 2, para el 9 de septiembre, porque en la lista vamos a tener los temas de la clase que viene, que es herencia no mendeliana, ¿ok? Y si alguno de esos les gusta, entonces lo escogen de allí, ¿ya? Entonces, chicos, me gustó mucho que hablaran hoy, no saben lo feliz que me hicieron. Y terminamos. ¿Qué vamos a tener de tarea? Déjenme ver qué tengo por acá guardado, anotado. Sí, un positivo para todos. Un cuestionario. Les voy a mandar una investigación, ¿ok? Para ustedes. Y ya, no va a ser complicado. Se los publico ahora en la noche o mañana. Igual tienen hasta el próximo miércoles. Y chicos, bueno,